Vayan subiendo, muchachos. Tenemos unos 5 o 7 minutos. Vayan subiendo, chicos. ¿Cuántos van? Van 20. Ya falta un poquito. Esperemos 2, 3 minutitos.
Buenas tardes, Listen. Buenas chicos, ¿todos bien? Vayan conectando sus cámaras un ratito, los quisiera ver. Ahora sí, chicos. Bueno, hasta ahora ya hemos llevado todo lo que son. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Listen. Ya, habíamos llevado todo lo que es, bueno, cómo ese flujo lo proyectamos en base a distintos escenarios y vamos viendo que ese flujo nos permite recuperar la inversión que hemos hecho. Pero lo que habíamos visto que, y yo les había aclarado ya, que lastimosamente esos flujos que ustedes proyectaban eran flujos nominales porque no estaban actualizados en el tiempo. No estaban actualizados en el tiempo, lo que quiere decir que no estaban, ¿cómo te dice?
no se había determinado el valor del dinero en el tiempo. Habíamos dicho que el monto de flujo de efectivo que tengas en noviembre no es el mismo, no tiene el mismo poder de compra que el que tienes en junio, ¿no ve? O el que tienes en junio no implica el mismo poder de compra que el que tienes en noviembre debido a que hay factores de actualización. Bueno, lo que vamos a empezar ahora a llevar es la actualización. Justamente, cómo transformar esa última fila de flujo de efectivo en valores actualizados. ¿Me dejo entender? Ya, esa es la siguiente fase de la materia. Para eso voy a compartir con ustedes una presentación. Me dicen si la ven, ¿ya? ¿La ven, chicos? Sí, listen. Ya. Sí, listen, se ve. Lo primero que tenemos que hacer es pucha. Qué raro. Nada. Ah, ya. A ver, voy a tratar de ponerlo con toda la... ¿Ahora lo ven? ¿Sí, no ven? Sí, listen. Sí. Ya. ¿Ahí qué vemos? Ahí vemos tranquilamente los 3 escenarios posibles al realizar un proyecto. Yo tengo el proyecto y ¿qué es lo primero que hago? Hacer un presupuesto, ¿no ve? De cuánto me va a costar invertir en ese proyecto, ¿no? De cuánto me va a costar invertir en ese proyecto. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ahora, chicos, tengo el monto mágico. $100,000 va a costar mi proyecto. ¿Ok? Entonces, tengo 3 alternativas. La 1, la 2 y la 3. La alternativa 1 es que tengo todo el capital para hacerlo. Y ya tengo los $100,000 y los voy a poner yo. Ahora, ¿cómo evalúo si yo tengo que poner todo ese dinero? Yo evalúo el proyecto desde un punto de vista en el escenario 1 de costo de oportunidad. ¿Qué significa tener un costo de oportunidad? Que yo tengo esos 100,000, pero tengo que medir un costo de oportunidad versus el... Espérenme un segundito, es que pucha, me están escribiendo alumnos que no pueden entrar, que pucha desconcentran, Dios mío. Ya. Si yo decido poner el 100% de mi dinero, tengo un costo de oportunidad. ¿Estos 100,000 los pongo en esta empresa o no los pongo en esta empresa? En este proyecto. ¿Me dejo entender? El segundo escenario posible
es el de abajo. No tengo un peso de los 100,000. Voy a tratar de financiarme. Una parte me dará un pariente, la otra parte el banco, Chichita López, la reina del sur, el motoquero de la mutualista. ¿Me dejo entender? Ahí mi costo de capital, mi costo de oportunidad me lo da la tasa de interés que cualquiera de mis prestatarios me cobre. El banco será un 10%, los otros un 8%, así. ¿Me dejo entender? Y el último es el escenario 3, que es el más común de todos. Yo decido poner parte del dinero y prestarme la otra parte. O sea, y si yo pongo la mitad, me presto la otra mitad. Si yo pongo el 40%, me presto el 60%. Si yo pongo el 60%, me presto el 40%. Combino. Entonces, ¿qué sucede? Ahí mi costo de oportunidad es lo que se llama el costo promedio ponderado del capital, o lo que comúnmente llamamos WACC en inglés. WACC, Weighted Average Capital Cost. WACC. Es muy común esto. Entonces, lo que comúnmente llamamos tasa de descuento, ¿ya, chicos? Es lo que se llama, ya seas, la tasa de descuento, eso que está ahí en celeste, es la variable o el porcentaje que vamos a utilizar para actualizar nuestro monto. El monto que hemos usado en cada mes y lo llevamos a un costo de oportunidad al día 0 del proyecto. Esta tasa de descuento puede ser mi costo de oportunidad por yo ser el inversor si es que opto por el escenario 1. Esa tasa de descuento puede ser la tasa de interés bancaria si decido prestarme el total del dinero. Y si no, va a ser el WACC si es que decido prestarme una parte o y poner yo otra y manejar así bajo esos dos criterios. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre esta parte? ¿Qué entienden entonces por la tasa de descuento, chicos? ¿Mm? ¿Qué entienden por la tasa de descuento? Rivero Arias. Sí. ¿Qué sería entonces la tasa de descuento? Puede ser lo que uno se puede ahorrar, o sea, no ahorrar, digamos. Que le puede salir más barato el préstamo para que se pueda obtener Ya, para el préstamo. no, Rivero. La tasa de descuento tiene 3 significados. Si me presto todo del banco, mi tasa de descuento es igual a la tasa de interés. Si pongo yo todo de mi dinero, de mi bolsillo, la tasa de descuento es igual a costo de oportunidad de haber invertido en ese proyecto. Y si me financio parte con deuda y parte de mi bolsillo, la tasa de descuento es el WACC. Es un ponderado entre el costo de oportunidad de poner yo todo mi dinero y la tasa de interés de quien me vaya a prestar. Entonces tiene 3 significados, dependiendo de cómo yo decido financiar un proyecto. Eso es lo importante, cómo yo decida financiar el proyecto. Es lo que vamos a ver ahorita en un video.
Licen, ¿Sí? entonces la tasa del WACC va a ser la inversión, o sea, la tasa de inversión de costo de oportunidad más la tasa del préstamo, ¿no? Exactamente. Ahorita lo vamos a ver un grafiquito, ¿ya? Y vamos a ver un videito. Y después yo voy a aclarar todo a través de una presentación. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven? Sí, listen. ¿Y Sí, pero escuchan también? creo que está sin audio. Ah, digan eso. Ahora sí. En este video vamos a definir qué es el WACC y cómo se calcula. La palabra WACC proviene de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital y se traduce al español como el costo promedio ponderado de capital. Entonces podemos decir que el WACC es el costo de los recursos usados por la empresa al operar, teniendo en cuenta que es un costo desde el punto de vista de la empresa, pero es un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, accionistas y acreedores. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo calculamos el WACC? Bueno, para calcularlo vamos a utilizar la siguiente fórmula, pero no nos preocupemos con entenderla ahora, que para eso vamos a repasar varios conceptos. Partamos de la ecuación contable. Cuando decimos que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, realmente lo que estamos diciendo es que del lado izquierdo de la ecuación tenemos los bienes y derechos que la empresa posee, y del otro lado tenemos fuentes de financiamiento, las cuales han contribuido en la adquisición de los activos. Estas fuentes de financiamiento las explicaremos más a detalle porque están relacionadas directamente con el cálculo del WACC. Las empresas tienen dos formas de financiarse, a través de recursos de terceros, como deudas, y a través de recursos propios, como patrimonio o equity. Pero ¿cómo obtenemos estas fuentes? Visto de una manera muy sencilla, la deuda la obtenemos de los acreedores, que en su mayoría son entidades financieras, y el equity lo obtenemos de los inversionistas o socios. ¿Y qué obtenemos si sumamos la deuda más el equity? Pues vamos a obtener el valor total del capital, o visto de una manera más fácil, el financiamiento total de la empresa. Ahora hablemos de la estructura de capital. Si ya sabemos que una empresa financia sus activos con deuda y equity, podemos decir que la estructura de capital es la proporción entre una y otra cantidad. En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica de deuda y equity que las empresas utilizan para financiar sus operaciones. Pero para entender esto mejor, veámoslo con un ejemplo. El total del capital de una empresa se compone de la siguiente manera: recursos de terceros por 20 millones y patrimonio por 30 millones. ¿Cuál es la estructura de capital de esta empresa? Si ya sabemos que el capital total de una empresa es la suma de deuda más equity, para este ejemplo el capital total sería igual a 50 millones. Entonces, para determinar la estructura de capital, solo faltaría hallar la proporción de cada una de las fuentes de financiamiento. Y para eso tenemos que dividir los valores de cada fuente entre el total obtenido, obteniendo como resultado un 40% de deuda y un 60% de equity. Esto significa que la empresa se financia en mayor medida con recursos propios. Ahora veamos qué es el costo del capital. Al costo del capital lo podemos definir como la tasa de rendimiento que tanto los acreedores como los accionistas exigen por los recursos que estos aportan a la compañía. Es decir, es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Hay que tener en cuenta que la exigencia de los acreedores no es igual a la de los accionistas o socios. Como ya hemos visto, de los acreedores obtenemos las deudas, y el costo de esta deuda es la tasa de interés que nos cobran por prestarnos dinero.
En cambio, de los accionistas obtenemos el patrimonio o equity, y el costo es la tasa que los inversionistas o socios nos exigen por colocar su dinero en la compañía. ¿Y cómo calculamos las tasas que acreedores y accionistas exigen? Para el costo de la deuda representado como KD, vamos a tomar la tasa de la financiación obtenida a través de créditos, préstamos o emisión de deuda. Si tenemos un solo tipo de endeudamiento, reflejamos esa tasa en términos efectivos anuales. Pero si tenemos varias deudas, utilizamos el promedio ponderado de todas las tasas obtenidas en la financiación. Para el costo del equity, representado como KE, existen diferentes formas de calcularlo, pero el modelo más utilizado es el modelo KPM, y para ello se utiliza la siguiente fórmula. En ella se considera una tasa libre de riesgo y se suma una medida del riesgo sistémico, que se representa como beta, multiplicado por el diferencial de tasas entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. Pero no vamos a entrar en detalles para no desviarnos del tema principal. Y por último, hablemos del escudo fiscal, el cual es un término que se usa para referirnos a aquellos gastos que nos ayudan a disminuir los impuestos por pagar. Por ejemplo, un préstamo bancario genera gastos por intereses, y los gastos por intereses son deducibles del impuesto a la renta. Es decir, los intereses reducen mi utilidad y esto me ayuda a pagar menos impuestos. Y en resumen, ¿esto para qué sirve? Todos los conceptos que hemos aprendido nos van a ayudar a entender cómo se construye la fórmula del WACC de una manera muy sencilla. Pero antes de eso, repasemos. Fuentes de financiamiento. Las obtenemos a través de recursos de terceros o propios. Si es de terceros, nos referimos a deuda. Y si es propio, nos referimos al patrimonio o equity. Valor total del capital. Es la suma de las distintas fuentes de financiamiento. Estructura de capital. Es la proporción existente entre deuda y equity. Costo de la deuda. Es el interés que los acreedores, en su mayoría bancos, nos cobran por prestarnos dinero. Costo del equity es el rendimiento que los accionistas exigen por colocar su dinero en la compañía. Escudo fiscal está relacionado con aquellos gastos que nos llevan a pagar menos impuestos. Ahora ya estamos listos para construir la fórmula nuevamente. Aquí vamos. Para calcular el WACC tenemos que sumar los costos de las dos fuentes de financiamiento, es decir, el costo del equity más el costo de la deuda. Pero hay que ponderar estos datos con la estructura de capital, y para eso los vamos a multiplicar por la proporción o peso de cada una de las fuentes de financiamiento. Y para terminar, no olvidemos que como los intereses por deudas generan un escudo fiscal, hay que considerar este beneficio y retirarlo del costo de la deuda. Por esta razón decimos que el WACC es el costo promedio de las fuentes de financiamiento de la empresa. Y para finalizar el video, veamos en qué situaciones podemos utilizar el WACC. El WACC puede ser útil teniendo en cuenta tres enfoques distintos. Como activo de la compañía, porque es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado. Desde el pasivo, porque es el costo económico de una empresa cuando quiere atraer capital. Y como inversionista, porque es el retorno que se espera al invertir en deuda o patrimonio de una empresa. Ahora que ya sabes cómo calcular el WACC, podrás utilizarlo adecuadamente. ¿Queda claro, chicos? ¿Qué dudas tienen? Muchachos. ¿Qué dudas tienen? ¿Mm? ¿Para qué nos sirve? ¿Hemos visto? Para calcular el flujo descontado, ¿no ve? Y es lo que vamos a empezar a hacer desde ahora. Vamos a ir un poco a
les voy a hacer, les voy a enseñar el cálculo manual de esto. Ya para que un poco lo entiendan mejor. Esta es la fórmula del WACC. Quiero que se la copien. Copien esto como está. Cópienlo. Y vamos a ir analizando uno por uno. ¿Ya lo han copiado? Ok. ¿Qué es el WS y el WD? El WS y el WD es el porcentaje dentro de la inversión que yo utilizo para financiar. El WS es cuánto de toda la inversión la voy a financiar con mi aporte propio. El WD significa cuánto del proyecto de la financiación lo voy a hacer con deuda. ¿Ok? El KD es la tasa de interés de esa deuda. Ya sea la que el banco me pida o ya sea la que quien sea me dé. ¿Ok? Y el KS es la expectativa de rentabilidad que yo tengo. Por el momento, yo se los voy a dar el KS. Pero en una fase posterior les voy a enseñar a calcular. Este es un ejemplo. Quiero, por favor, que tengan un Excel al lado. Dicen el WD. ¿Qué significaba? Por favor. Es la cuánto de mi deuda, no, cuánto de mi inversión va a ser vía deuda. Ya, gracias. Por eso es D. Debt, deuda. Y el otro es WS, stakeholders, socios. ¿Cuánto es el aporte de los socios? Sáquense un Excel. Quiero a todos con su Excel al lado. ¿Ok? Yo tengo un proyecto de 10 millones de bolivianos. Voy a financiar en un escenario A
La mitad con deuda y la mitad con aporte propio. Y en el escenario B, voy a financiar el 10% con aporte propio y el 90% de la deuda, con deuda. ¿Hasta ahí queda todo claro? Ok. El 18%, ese es el que usted nos los va a dar, que es la rentabilidad que exigen los accionistas, ¿no? Sí, vamos al escenario 1, el A. 50% socio, 50% deuda. ¿Cuánto es mi tasa de interés del banco? El banco te la da, digamos, 7%. Tienes que deducir el impuesto a las utilidades, que en Bolivia es 25%. Pregunta, ¿por qué se deduce el impuesto a la tasa de interés? Porque me baja mi rentabilidad, o mi utilidad, perdón. Claro, tú nunca grabas impuestos sobre intereses, siempre grabas impuestos sobre ingresos o patrimonio. ¿Me dejo entender? Eso es importante que lo tengan claro. Entonces, ese 7% lo tengo que ajustar el pago de impuestos. Y el que se los estoy dando por el momento es en Bolivia 18%. ¿Ya? Pero después les voy a enseñar a calcular el por qué. ¿Ok? Quiero que hagan este mismo escenario y a ver si les sale 11.45 en su Excel, porque quiero que tengan las plantillas de Excel listas. ¿Les sale eso? En el primero me sale 11,63, dicen. A ver, ¿cuánto te sale 1 menos 0.25? Puedo ver los temas decimales. ¿Cuánto es 1 menos 0.25? 0.75, a ver. Por 7%, ¿cuánto es? Más 0,05. Ya, por 50%. Más 0,26. Ya, guarda ahí 0.26. Ahora multiplica 50 por 18. Okay. 9% me sale. 9 más 2,6, ¿cuánto es? $269. No, 9 más 2.6.
Que no están sabiendo multiplicar porcentajes. 11,06. A ver, Sí. ya. Para no complicarte, volverlo todo decimales. 0,50 por 0,18 más 0,50 por 0,07 por 1 menos 0,25. Vuélvanlo así, mejor. No se compliquen. ¿No saben manejar el porcentaje del Excel, che? Con 6. ¿Cuánto? 11,6. Ya. 6. Está bien, está redondeado, muy bien. Ahora, hagan el otro escenario para 10% de aporte propio y 90% de deuda. 0,10 por 0,18 más 0,90 por 0,07 por 1 menos 0,25. ¿Ya lo tiene? 6,53 me salió. ¿Cuánto? 6,53. Ya. 11.6 y 6,53. ¿Ok? ¿Qué opción les conviene? Si tú quieres hacer un negocio, ¿te conviene la opción A o la opción B? ¿Qué opción les conviene? La B tiene una tasa más baja. Sí. ¿Cuál conviene? ¿La A o la B? Si se trata de rendimiento de capital, tendría que ser la A. ¿Quiénes están de acuerdo con la A? ¿Mm? ¿Quiénes piensan que es la B? ¿Mm? Bueno, chicos, la opción es la B, porque el WACC no es un rendimiento, es un costo, es como una tasa de interés. El costo que yo tengo que pagar, el costo de oportunidad que yo tengo que pagar para financiar mi inversión bajo el escenario 1 es de 11.45. El costo de oportunidad que yo tengo que pagar para hacer mi inversión bajo el escenario 10 es 6,21. Me conviene siempre pagar menos costos, ¿no ven?
Esto es distinto a la rentabilidad. ¿Me dejo entender? ¿Cómo llego a ese 11.45 y ese 6.21? Es la combinación de la tasa de interés que tengo que pagar el banco y la tasa de interés que me tengo que pagar a mí mismo por invertir ahí. Yo le estoy exigiendo 18% de rentabilidad al proyecto. Entonces me tengo, Mauricio Landó proyecto le tiene que pagar 18% a Mauricio Landó persona. Eso es lo Me- que se calcula con el KPM. Exactamente. Por el momento se los estoy dando, de ahí les voy a enseñar a calcular. Claro que sí, que vamos a calcular KPM. ¿Me dejo entender? Para poder actualizar los flujos de efectivo. ¿Ok? En este escenario me conviene. Ahora, ¿qué pasa si yo decido irme a vivir al Canadá? ¿Ya? Y en vez de tener 18%, en Canadá tengo un 3%. Cámbienme, en vez de 18, pónganme 3% ahí. ¿Qué escenario obtenemos en Canadá? Manos a la obra, calculen. Más bajo le sale en Canadá. Exactamente. El ¿Cuánto porcentaje. sale? 4,13 me sale. ¿Y el otro? ¿También se lo cambio? Sí, pues a los dos. Ya. Sale A los dos escenarios. 5,03. Al escenario A y al B. ¿Cuánto saldría? 5,03. 5,0. Sí, listen, 5,03. Sale más bajo el ¿Qué piso. escenario me conviene ahí? El A, 50 y 50. Entonces, ahí viene el análisis. En Bolivia me conviene el escenario donde yo me presto más. En Canadá me conviene el escenario donde yo pongo más mi capital. Es lógico, porque Bolivia es un país visualizado con más riesgo, entonces el KS, lo que yo espero de rendimiento de un proyecto siempre es mayor a lo que yo espero en países como el Canadá. ¿Me dejo entender? Ahora borren ese 3% y pónganmele un 40% ahí, que sería invertir en Venezuela. Da un 22%. ¿Y el otro escenario? 8,73. Bueno, en Venezuela, obviamente que me conviene ir al banco, ¿no ve? Obviamente que me conviene ir al banco. ¿Sí o no? Mientras un país es más riesgoso, siempre te conviene poner la menor cantidad de plata tú y la mayor cantidad de plata el banco. Mientras un país es menos riesgoso, te conviene a ti poner la mayor cantidad de plata y no prestarte del banco. ¿Queda clarito esto o no? Sí, listen. ¿Ven cómo todo va formando sentido? ¿Mm?
Ok. Seguimos acá. Les voy a dar un escenario. ¿Ven esta diapositiva? La diapositiva 38. Sí, dicen. Quiero que copien este ejercicio. Y les voy a dar 15 minutos y quiero que me calculen el WACC de este ejercicio. No les voy a decir nada. Nada. Solo quiero que ustedes... Ah, esto hay que cambiar porque en Bolivia es el 25. Solo quiero que ustedes intuyan cómo hacer. De ahí yo lo voy a resolver. ¿Ok? No se preocupen. Manos a la obra. Listen. Hello. Cuando tenemos varias tasas del banco, las hacemos promedio, ¿no? Y estamos solo un, o sea, No. Por eso. No pensá 15 minutos, no me pregunten nada y quiero ver quién se acerca a la solución. Este es un problema, un quiz. pero en el video decía que cuando hay varias, de varias, digamos, financiamientos, Trata de tú ve cómo lo haces. ya, gracias. Les voy a dar una mala noticia. El que se faltó esta clase de hoy, se faltó una clase muy importante. ¿Mm? Es de esas clases que son claves.
Tienen 5 minutos. Vamos a ver dónde llegaron. Ya, listo. ¿Cuánto te sale? 11%, 11,87. Y estás cerca, pero has tenido alguna falla. Esperemos que, a ver, otro compañero más. Porque tú, o sea, estás cerca, pero no tanto. Lo que me hace pensar que algo ha pasado en algún cálculo. Revise. ¿No sale el 4%? No, para Listen, nada. estoy recontra buscar. ¿Se lo puedo decir cuánto me dio mi WS, mi KS, WDKD? Porque Ya, a ahí ver, está el error, digamos. ya, El WS es 25%, ya, KS 16%, ya, el WD, que es el peso del aporte de financiamiento, es el 75%. ya. El KD le puse 14%, puede ser ahí. Mm, ¿por qué no haces mejor uno por uno?
No agrupes. El- Suma el pagaré bancario, suma la deuda de largo plazo, la emisión de acciones comunes y la utilidad retenida. Eso fue lo que hice. Lo sumé y me dio un total de 1.200.000 y de ahí con eso le ¿Estás saqué. descontando el 0.25? Claro, de la tasa de impuestos, ¿no? Sí. Claro, claro. Algo pasa entonces. Lo resuelvo conmigo, ¿ya? Ya. Ahorita tenemos aquí los CAS. Primero tenemos que identificar cuáles son deuda y cuáles son aporte propio. ¿Pagaré bancario es deuda? Deuda. Sí. Vamos a poner con D. ¿Los bonos son deuda? Sí. Deuda. ¿La emisión de acciones comunes es deuda? Deuda. No, es aporte propio. ¿Y las Entonces ahí cambio. utilidades retenidas son deuda o aporte propio? Aporte propio. Aporte propio. Okay. Entonces tenemos las dos primeras a las que les tenemos que deducir el 25%. Y las otras dos no, porque son aporte propio. Tengo de mi pagaré bancario, tengo mi KS, que es 14%. No, mejor dicho, de mi pagaré bancario tengo mi KD, que es 14%. De mis bonos tengo mi KD, que es un 12%. De mi emisión de acciones comunes tengo mi KS, que es 16%. Y de mis utilidades retenidas tengo mi KS, que es 16%. ¿Qué es lo que no tengo aquí? ¿Qué me está faltando? Mi WS y mi WD. WD, exacto. ¿Cómo lo calculo? 600 para el W, o sea, lo sumo todo, ¿Cuánto sale esa los suma? importes. 120.000. 1.200.000. Es 1.200.000. 200.000. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo saco mi WD y mi WS? Divido, Sí. ¿cuánto es 200.000 entre 1.200.000? 16.10, o sea, 16%. 16 punto cuánto. Es 0.166667. Ya, redondeamos. 16.7. ¿Eh? No me acepta, che. Voy a tratar de poner aquí. Ya, 16.7. Aquí abajo, ¿cuánto es? 400.000. 33. 33%. 33. Aquí abajo, ¿cuánto es los 300.000? 25. 25. Y aquí abajo, ¿cuánto es? 25. Ah, ya tengo entonces. 16.67, 33, 25, 25. Entonces, empezaré por el aporte propio, que es lo más fácil, que no descuento impuestos. 0.25 por 0.16 más 0.25 por 0.16. ¿Ok? Más 0.16,67 por 0.14 y ahí le descuento 1 menos 0.25. Más 0.33 por 0.12 y ahí le descuento 1 menos 0.25. Entonces ya tengo los 4 componentes.
Calculen y súmenlos. Tiene que dar 13,25%. No, un poco menos. Ya, vamos anotando lo que les diga. ¿Cuánto es 0,25 por 0,16? $2,3%. ¿Cuánto es 0,25 por 0,16? En decimales, no me des en... 0,04. Ya, guardalo. Arriba, lo mismo, 0,25 por 0,16. Lo mismo, 0,04. Perfecto, sumalo, ahí a guardar. ¿Cuánto es 0,33 por...? Listen, perdón, estos dos 0,04 ¿los sumo? Podría sumarlo, yo prefiero no sumarlo todavía. Siempre, o sea, Ya. la suma siempre al final, porque eso confunde. De Ya. ahí, ¿cuánto sería? 0,25 por paréntesis 0,12 por 0,75. ¿Cuánto sería? Dijo 0,12 por 0. No es, 75, porque tienes que descontar 1 menos 0,25. ya, eso. O Ya mejor, directo. ¿cuánto es 12% por 0,75? ¿Cuánto es? $0,09. Ya. Por 0,33. $0,029. Ya. 0,03. Guardate eso. Ya tienes 0,04 más 0,04 más 0,03. ¿No ve? Ahora, vamos al último. 0,167 lo multiplicamos por 0,14, pero le descuento o sea, a ver, multiplica 0,14 por 0,75. ¿Cuánto sería? $0,10. Ya, 0,10. Eso multiplíquenlo por 0,1667. $0,017. Ya, entonces ahora, sumen 0,017 más 0,03 más 0,04 más 0,04. 0,13. Ya. Es un tema de redondeo. El resultado sale 0,12, al 30% es 12,43. Al 25% de impuesto es 12,80 y algo. Están cercanos. Es un tema, ¿no ves que hemos el 16,67 y el 33? Es bien cercano a 13%. ¿Me entiendes? Fue porque nosotros utilizamos el escudo financiero con 25%, ¿no? Y ese de Claro. 12,43 es con 30. Claro. Pero esa es la metodología. ¿Me dejo entender? Yo no Quiero entendí. dejar de compartir y ver un poco la carita. Pongan sus videos. Sebastián Correa Borda. ¿Ha entendido cómo hacer? No, Lisa, no lo entendí, la verdad. Yo veo, al tiro me doy cuenta.
Quiero que pongan la mano los que no han entendido. No los que han hecho y han tenido un error de cálculo, que eso es diferente. No se sientan mal, para eso estamos. ¿Saben qué me doy cuenta? Tienen, uno, muchos problemas en matemáticas y muchos problemas de Excel. Eso, chicos, sobre todo los que están, ya están arriba. O sea, es inadmisible ya que un chico profesional no tenga dominio de Excel. Ahora, de los que sí le han entendido y han calculado, que veo que es más de la mitad, está bien eso. Quiero que, ¿quién de ustedes se anima a explicar compartiendo pantalla? ¿Mm? ¿Quién se anima? Cristian Cejas, tú has sacado el cálculo. ¿Cuánto te ha salido a ti? Cristian Cejas. Bueno, Juan Daniel, ¿tú podrías compartir pantalla y explicar a tus compañeros? Mi Excel dicen está, o sea, yo lo entiendo a mi Excel, no sé no sé cómo explico, o sea, ¿Quién se anima? Tiene que ser alguien que haya hecho con Excel. Bueno, yo lo voy a hacer. Espérenme un segundito. Yo me pongo a pensar, ¿cómo van a tener su propio negocio sin saber Excel? Dios mío, me muero.
Ya. ¿Lo ven, chicos? Esto es, ¿no ven? Primero, ¿lo están viendo todos? Sí, listen. Ya. Lo primero que tengo que identificar cuáles son deuda y cuáles son capital. Primero, este es deuda, o sea, D, este es D, este es S y este es S. ¿Ok? Aquí tengo mis KD, mi KD, mi KS y mi KS. ¿Ok? ¿Hasta ahí está todo bien? Ahora, lo que no tengo son mis Ws. Entonces tengo que calcularlos. Tengo aquí 1.200.000, es la suma, ¿no ve? O 1.200. Entonces ya teniendo mi 1.200, ya aquí puedo calcular. Ejemplo. 200 entre 1.200 y este fijarlo. Y volver a cerrar paréntesis para poder multiplicarlo por 100. Dice, ahí puso más 100. Ah, sí. %. Lo estiro. Ya tengo. Entonces aquí tengo WD, WS y WS. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es mi fórmula del WACC? Es WS por KS más WD por KD y esto le resto 1 menos T, que es mi impuesto. Esta es la fórmula genérica del WACC. Pero esa fórmula es solo cuando tengo una fuente de financiamiento por deuda y una fuente de financiamiento por aporte propio. Aquí tengo 4. Entonces, ¿cómo sería mi WACC acá? WS por WS1 por KS1 más WS2 por KS2 más WD1 por KD1 por 1 menos T más WD2 por KD2 por 1 menos T. Entonces, ¿cómo sería esto traducido?
sería 0,25 por 0,16 más, nuevamente 0, esto es coincidencia que sea lo mismo, por 0,16 más 0,17 por paréntesis 0,14 por ¿cuánto es 1 menos 0,25? 0,75, ¿no ve? Más 0,33 por 0,12 por, entre paréntesis, 0,75. Aquí también tendría que poner el por. Y esto daría un WACC redondeado de 0,013. En su defecto, lo multiplico por 100, un WACC del 13%. El costo de capital de este proyecto es del 13%. Les aconsejo que le saquen una foto. Le hice un favor enorme. ¿Podría poner un poquito más de zoom? Es que como estoy compartiendo con el Excel, lo veo muy chico. Porfa. Ya. No sé por qué no me dejan. ¿Ya? Ya le hice, gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pongan su vida a todos. ¿Les ha quedado más claro? La siguiente clase vamos a seguir practicando con ejercicios. Pero quiero que le saquen la foto, pongan en el chat y entiendan, lo analicen bien. Porque vamos a hacer como 6, 7 ejercicios. En donde la presidenta Yanine Áñez en contra del candidato a la presidencia de la Comunidad Ciudadana Santa Cruz, Gustavo Pedraza, acompañante a la vicepresidencia, respondió a esas declaraciones. La presidenta... Ahora, pregunta, ¿qué significa ese 13%? ¿Mm? A ver, ¿qué significa? Es el costo que yo tengo que pagar por mi inversión. Es lo mínimo que yo espero de rentabilidad. ¿Por qué? Porque es lo que voy a tener que pagar entre lo que me voy a prestar y del banco y lo que yo me voy a tener que autopagar. O sea, Mauricio Landó Negocio va a tener que pagar 13% combinado entre lo que va al banco y lo que se paga él mismo. O sea, menos de 13% de rentabilidad en ese negocio no me sirve. ¿Dónde? En Bolivia. ¿Me dejo entender?
Si yo tengo un 9% de rentabilidad, quiere decir que no estoy ganando, ganando en base a mis expectativas. $12,75 me sale, Lisa. Redondeado otra. 12,75. Sí, yo creo que ese es el resultado correcto. Lo que pasa que en Excel sale más acertado. Con todo, ¿no ve que considera todos los decimales? Bien, Castro. Por eso cuando Juan Daniel sacó 11, decía como que estaba queriendo ir a lo correcto, pero alguito había hecho mal. Lo importante era el concepto. Si es un error de Excel o de multiplicación, no importa, eventualmente se va a calcular. La cosa era que entiendan el concepto. Ahora, ¿qué quiero que me hagan de tarea? Pero no es todavía una tarea para presentar. Me van a hacer un escenario, ¿ya? En donde esto sea 22%. ¿Ya? En el caso de la Argentina. ¿Ok? Primer escenario. Y me van a hacer otro donde esto sea 5%. Que es el caso de Suiza. ¿Ok? Y me van a hacer el mismo cálculo. Disculpe. ¿Sí? ¿Pudiera poner otra vez el PowerPoint? Sí, espérame un segundito. Me voy a salir de esto, ¿ya? ¿Ya, Juan Daniel? ¿Ya lo tienes? Sí, Lisa. Ok. Entonces, aquí vamos a lo que quiero para afinar un poco es enseñarles que la evaluación de proyectos depende mucho de en dónde se hacen esos proyectos
y de en qué sector esos proyectos están. ¿Me dejo entender? Por favor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, me hacen ese ejercicio y lo discutimos en clase. Después le va a dar una tarea que voy a subir para esta clase, para esta unidad. ¿Ok? Dice una consulta, Sí. dijo el 12% para Argentina y ¿cómo era? ¿El 4%? 22 para Argentina y 5 para Suiza. ¿El tema del IUE lo investigamos también? No, háganlo con 25. 25, ya. ¿Ya? Gracias. Es solamente para mostrar las diferencias. Suiza será un 20%, Argentina un 35%. ¿Ok? Correa, ¿entiende ya? Vidal, Sí, listen. Rivero, ven que Buceta, Sí, lice. Yáñez. ¿Yáñez no está? Estoy acá, Licen. Ah, ya. El de polera verde. Ya. Rodríguez, ¿todos claros? Bueno, chicos. Seguimos avanzando este nuevo tema. Hay que dominarlo para el primer parcial, ¿ok? Basma a dominar esto, ¿ya? Mariluz, a toditos. Nos vemos el jueves. Saludos, chicos. Chao, chao. Yo listen. Adiós, Licen. Adiós, Licen.